Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de SET. Esta vez estamos empezando la segunda parte del primer libro de la trilogía que es Habla SET. Este primer libro, La eterna validez del alma, tiene dos partes. Con la sesión pasada de la cuarta parte del capítulo El dormir, los sueños y la conciencia, habíamos terminado la primera parte y esta vez empezamos la segunda parte innominada con el capítulo 9, la experiencia de la muerte, un capítulo interesantísimo en el que la información que nos da SET además coincide milimétricamente con la información que sobre este mismo tema nos dan otros textos revelados, como por ejemplo los que conforman la información que ofrece Ramta o la que ofrece Crión, también Tobías, por decir algunos de ellos. Entonces, sin más preámbulo, en la página 159 del libro regular comenzamos este capítulo 9, la experiencia de la muerte. Sesión 535, 17 de junio de 1970, 21:00, miércoles. Estas sesiones es la numeración que tienen Jane y Rob de las sesiones que tienen con SET, numeradas desde el principio, desde que comienzan a recibir esta información, incluyendo pues todas las sesiones que conformaron el primer libro sobre esta información que escribió Jane, que es el material de SET. Posteriormente continúa la numeración con las sesiones que están conformando este libro Habla SET. Dice Rob, las sesiones programadas normalmente para el 10 y el 17 de junio no tuvieron lugar para que Jane pudiera descansar. Estamos a 17 de junio y la última pues no fueron ni el miércoles anterior ni el otro. Sin embargo, durante mi visita al dentista hicimos por nuestra cuenta un experimento relacionado con la hipnosis con bastante éxito, nos cuenta Rob. Jane tuvo anoche su clase de percepción extrasensorial, pero no hubo sesión. Buenas noches. Buenas noches, Seth. Comenzamos la segunda parte, el capítulo 9, y lo titularemos La experiencia de la muerte. ¿Qué sucede en el momento de la muerte? Es una pregunta más fácil de formular que de contestar. Esencialmente no existe un momento, subrayado momento, concreto de la muerte, ni siquiera en caso de accidente repentino. No obstante, intentaré daros una respuesta práctica sobre lo que vosotros creéis respecto a esta pregunta. Es muy interesante lo de que no existe un momento concreto de la muerte, ni siquiera en el caso de un accidente en el que, desde el punto de vista físico-material, pues la muerte es súbita, ¿no? Esto que nos va a explicar Seth, vamos a dar primero una aclaración para que cuando ahora lo explique Seth lo podamos comprender perfectamente. Desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista físico, la muerte es la muerte cerebral. Es decir, que el cerebro pues deja de tener actividad. Desde un punto de vista espiritual de esta información, desde un punto de vista profundo, trascendente, la muerte física es sencillamente que la conciencia se aparta de la realidad física. ¿Qué ocurre? Que nosotros, como va a explicar Seth, nos apartamos bastante a menudo de la realidad física. De hecho, pues por las noches, cuando dormimos, ya lo ha estado explicando Seth, nos convertimos en visitantes. En las noches, ese árbol que sería la multidimensionalidad de la conciencia, con múltiples experiencias, que son las hojitas que nacen algunas en el tronco, otras nacen en las ramas gordas, otras en las ramas intermedias, otras en las ramas pequeñas, otras en las ramitas. La mayoría nacen al final de las ramitas. Bueno, esas son experiencias que se tienen en diferentes niveles, en diferentes dimensiones,
y dentro de cada una de las dimensiones, por ejemplo, en la física material, pues se tienen muchas experiencias a la vez, solo que una hojita solo tiene conciencia de ella misma. Sin embargo, una ramita tiene conciencia de todas las hojitas que tiene y una rama pequeña tiene conciencia de todas las hojitas que tiene en todas las ramitas. Entonces, depende del nivel de conciencia en el que la mente se sitúe, pues ahí tienes una expansión mayor o menor de tu conciencia, en el sentido de que te das perfecta cuenta de las experiencias que estás teniendo, ¿no? El hecho de que nosotros, como va a contar Seth ahora mismo, abandonemos la realidad física, pues entre otros momentos que él describe como una especie como de pulsaciones en las que estamos y no estamos, pero no nos damos cuenta cuando no estamos, sino que nosotros en nuestra experiencia vital físico-material hacemos una continuidad como si siempre estuviésemos. Bueno, pues hay algunos momentos en que no estamos, pero esos no los registramos desde el punto de vista consciente de la mentecita material. Esas ausencias no se registran. Luego hay unas ausencias algo mayores que Seth diría, bueno, es que abandonáis la realidad física realmente, por ejemplo, cuando realizáis una proyección de vuestra conciencia hacia el plano astral o hacia otros planos, con el cuerpo emocional o con el cuerpo mental. Y entonces por las noches abandonáis la realidad física. Estáis muertos literalmente por las noches cuando vuestra mente y vuestras emociones, cuando esos dos cuerpos abandonan el cuerpo físico, dejando pues una pequeñísima parte de conciencia en él que simplemente lo que hace es sostener los sistemas fisiológicos en funcionamiento. Entonces, bueno, Seth lo que quiere entender es que, quiere explicar es que no hay muerte, sino que nosotros lo que denominamos muerte, pues sencillamente es que la conciencia se enfoca en otra realidad dimensional diferente de aquella en la que está habitualmente enfocado. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí en nuestros términos vivos con un cuerpo, pues estamos habitualmente enfocados en nuestra realidad física, pero la conciencia va y viene. Por las noches, todas las hojitas del árbol que están en el nivel físico material se convierten en turistas y van a otras dimensiones del árbol de la conciencia a visitar lo que ocurre allí, ¿de acuerdo? Es decir, enfocan su conciencia en otras experiencias. Bien, pues una vez hecha esta aclaración se va a entender bien lo que nos quiere contar Seth sobre esta cuestión de la conciencia intermitente. Repetimos. Esencialmente no existe un momento concreto de la muerte, ni siquiera en caso de accidente repentino. No obstante, intentaré daros una respuesta práctica sobre lo que vosotros creéis respecto a la pregunta ¿qué sucede en el momento de la muerte? No os preocupéis porque Seth también nos va a contestar todas esas preguntas que nosotros tenemos. Él nos va a dar su información que puede no tener que ver con nuestras inquietudes y preguntas, porque nosotros tenemos una idea de la muerte, bueno, pues diferente de la que realmente ocurre. Pero él también nos va a contestar a nuestras preguntas, aparte de darnos la información novedosa. Lo que la pregunta significa realmente para muchas personas es lo siguiente: ¿qué pasará cuando yo ya no esté vivo físicamente? ¿Qué sentiré entonces? ¿Seguiré siendo yo mismo? ¿Seguirán impulsándome las mismas emociones que sentí durante la vida? ¿Existen el cielo y el infierno? ¿Vendrán a recibirme dioses o demonios, enemigos o personas queridas? Casi todas estas preguntas quieren decir: cuando esté muerto, ¿seguiré siendo el que soy ahora? ¿Recordaré a aquellos que amo ahora? Bueno, Seth nos hace pues todo un catálogo de las preguntas que realmente son las que nos hacemos nosotros. Aunque él va a contestar también estas preguntas, pero en realidad lo que nos va a explicar es qué sucede realmente en el momento de la muerte. Contestaré, pues, a las preguntas también en esos términos, pero antes de hacerlo, hay algunas consideraciones aparentemente poco prácticas relativas a la naturaleza de la vida y la muerte que debemos tratar,
aquí es donde va a empezar a contar ahora mismo lo que se considera muerte aquí, arriba del escenario, en nuestra experiencia físico-material, en este mundo nuestro, que es lo que se considera muerte, que no es realmente lo que se considera muerte, entre comillas, al otro lado del velo, como diría Crión. Antes que nada, consideremos el hecho que acabamos de mencionar. No existe un momento separado, indivisible y específico de la muerte, porque si desde un punto de vista trascendente la muerte es que la conciencia abandona el enfoque en una determinada dimensión, nosotros entonces morimos a diario. Y además, no solamente nosotros creemos que nosotros somos esta personalidad, esta identidad con la que nos identificamos, pero nosotros también somos nuestras células, moléculas y átomos, y vamos a ver qué ocurre con ellas. No existe un momento separado, indivisible y específico de la muerte. La vida es un estado de transformación y la muerte forma parte de ese proceso de transformación. Vosotros estáis vivos ahora, sois una conciencia que se conoce a sí misma. Yo soy Iván, soy consciente de mi identidad. Aquí, en este enfoque dimensional, en esta experiencia concreta, yo sé quién soy. Soy consciente de mí mismo, soy autorreferente. Estoy dotado de una personalidad reconocible por mí mismo, autorreconocible. Vosotros estáis vivos ahora, sois una conciencia que se conoce a sí misma, chispeante de conocimiento en medio de los restos de células moribundas y células muertas, chispeantes de conocimiento en medio de células moribundas y muertas. Estáis vivos mientras los átomos y las moléculas de vuestro cuerpo mueren y renacen. Esto, bueno, pues es algo que la ciencia actual también pues alcanza a darse cuenta de que las células, bueno, pues están muriendo, están regenerándose, en fin, el cuerpo es un mecanismo vivo en el sentido de dinámico, de que está en continua transformación. Por consiguiente, estáis vivos en medio de pequeñas muertes. Porciones de vuestra propia imagen se desmigajan momento a momento para ser luego reemplazadas. Y vosotros apenas le dedicáis un pensamiento a este hecho. Estáis naciendo y muriendo, dado que vosotros también sois vuestras células, moléculas y átomos, pero no con una personalidad o una identidad con la cual os identifiquéis en cada una de vuestras células, moléculas o átomos. Si lo hacéis con la composición corporal, con el vehículo propio de esta experiencia. Con ese sí lo hacéis, generéis una identidad separada. Así que, en cierta manera, estáis vivos en medio de vuestra propia muerte. Estáis vivos a pesar de las numerosas muertes y renacimientos que ocurren físicamente en vuestros cuerpos y gracias a ellos. Estáis vivos a pesar de las numerosas muertes y renacimientos que ocurren en vuestros cuerpos, células, moléculas y átomos. Si las células no muriesen y no fueren reemplazadas, la imagen física no podría seguir existiendo. Así que, en vuestra actual existencia, vuestra conciencia parpadea alrededor de vuestra imagen corporal siempre cambiante. Esto de parpadea ya nos lo dijo en el capítulo 8, el dormir, los sueños y la conciencia. Vamos a ver cómo sigue desarrollando esa idea. En cierta manera, vuestra conciencia, tal y como la conocéis vosotros, se podría comparar con una luciérnaga, porque aunque a vosotros os parece que es continua, no es este el caso, es parpadeante. Pero nosotros no nos damos cuenta de ese parpadeo. Parpadeante desde la ramita a la hoja, ¿de acuerdo? Hay enfoques
en esta experiencia y hay ausencias de enfoques en esta experiencia, pero nosotros aquí lo vivimos como un continuo, porque es el diseño de la mentalidad que hemos establecido. También parpadea la conciencia, encendiéndose y apagándose, si bien, como dijimos anteriormente, nunca se extingue por completo. Siempre deja la conciencia principal el suficiente remanente de conciencia como para sostener los sistemas fisiológicos. Y no solo eso, sino la ficción de la continuidad. Así que, mientras permanecéis vivos en medio de vuestras numerosas pequeñas muertes, y aunque no os deis cuenta, a menudo estáis muertos, incluso en medio de la brillante vida de vuestra propia conciencia. Imagínate haciendo deporte, corriendo, jugando un partido de fútbol, y tienes parpadeos, pequeños parpadeos, en los que no estás, pero hay una ficción de continuidad. Claro, no te puedes dar cuenta de eso debido a ese implante de diseño de ficción de continuidad. Aquí estoy usando vuestros términos. Por lo tanto, cuando digo muerto, lo que quiero decir es apartado por completo de la realidad física. Es que toda esta idea, además, que nos puede sonar muy rara, o sea, que estoy y no estoy, o sea, estoy y luego no estoy, y luego vuelvo a estar, pero para mí he estado constantemente, continuamente. Qué raro me parece eso que nos cuenta Seth. Seth lo que quiere aquí remarcar es que estas experiencias son un diseño preciso, detalladísimo y específico, realizado desde otro nivel mental. Con lo cual, el diseño es tal como se quiere que sea y se experimenta tal como se desea que se experimente. Y si se desea que aquí se viva como una continuidad, porque si no, le restaría verosimilitud a la experiencia, si aquí nos diésemos cuenta de que estamos enfocados en la realidad física y en otros momentos no, y te quedas como pues en stand-by, en suspenso, pues no nos daríamos cuenta realmente de que esto es un diseño y no habría verosimilitud de la experiencia. Y esto está diseñado para que haya verosimilitud de la experiencia. Y para que nos demos cuenta, pero viviéndola, no que sea algo evidente, porque entonces no tendría sentido programar estas experiencias, porque este fragmento, esta última muñequita de Matrioska, esta hojita, no se lo creería como real y entonces no tendría valor pedagógico. Por eso hay un diseño en el cual se establece, a pesar de ese parpadeo de la conciencia, una continuidad. Y además tiene mucho sentido que haya un parpadeo de la conciencia, porque la conciencia es libre y va donde quiere y lo decide desde otro nivel. Y en este nivel, pues lo que ha decidido es que a ti te parezca un continuum, toda tu vida física, un continuum. Ya está. ¿Qué pasa? Que cuando estás durmiendo, pues ahí sí que ya esos desenfoques pueden ser largos porque no te enteras de nada, porque estás durmiendo y no te acuerdas de lo que has vivido. Por ejemplo, con esas proyecciones fuera del cuerpo. Cuando digo muerto, dice Seth, lo que quiero decir es apartado por completo de la realidad física. Solo queda esa parte que mantiene el funcionamiento fisiológico para que, en fin, no dejes de respirar, no te deje latir el corazón, en fin, las células siguen representando su función con su conciencia individual para que el cuerpo siga funcionando. Bien, diciéndolo de una manera simple, vuestra conciencia no está físicamente viva, físicamente orientada, durante todo el tiempo que está físicamente viva y orientada. Parece un juego de palabras, pero de hecho a Rob también le hizo gracia, como lo dijo Seth Jane. Cuando pasaba esto a máquina el 22 de junio, me pregunté si habría transcrito correctamente lo que Seth había dictado. Jane y yo decidimos que sí,
y verdaderamente tiene sentido. Repetimos para ver por qué dice Rob esto. Bien, diciéndolo de una manera simple, vuestra conciencia no está físicamente viva, físicamente orientada durante todo el tiempo que está físicamente viva y orientada. Bueno, pues se entiende lo que quiere decirse. Esto puede parecer confuso, pero confío en poder aclararlo. También se reconoce que ha quedado un poco confuso. Esa traducción que ha hecho Jane del paquete de pensamiento, como diría Crión, del paquete de pensamiento, energía y emoción que le ha transmitido, pues Jane lo ha traducido así. Pues así quedó. Existen pulsaciones de la conciencia, aunque repito, a veces no sois conscientes de ellas. ¿Cuándo sí somos conscientes de una ausencia de la conciencia? Cuando tenemos una proyección fuera del cuerpo, voluntaria, consciente, lúcida y rememorada. Por eso se considera una herramienta interesante desde la espiritualidad, dado que es interesante con que nos vayamos familiarizando con la multidimensionalidad de la conciencia, se considera una herramienta interesante, productiva desde la espiritualidad, el conseguir realizar esas proyecciones fuera del cuerpo que realizamos todas las noches, pero hacerlo voluntaria, lúcida, consciente y acordándonos de lo que ha ocurrido. Por eso dice Seth, a veces no sois conscientes de esas pulsaciones, otras sí. Si conseguís realizar una proyección de la conciencia voluntaria y consciente, sí sois conscientes de que podéis desenfocaros de la realidad física y pasar a la dimensión colindante, la astral, y deambular por allí, en ese turismo de las hojitas por todo el árbol de la conciencia. Considerad esta analogía. Durante un instante, vuestra conciencia está viva, enfocada en la realidad física. En el instante siguiente está enfocada en un lugar completamente distinto, en un sistema de realidad diferente. O bien en la misma dimensión físico-material, pero en otro escenario. Espacio-temporal, espacial o temporal. O bien en otra dimensión de los varios planos que hay. Y también en algún punto espacio-temporal de esa dimensión, que puede ser el presente o no. En el instante siguiente está enfocada en un lugar completamente distinto. Repetimos, en un sistema de realidad diferente. Está no viva o muerta, según vuestra manera de pensar. El siguiente instante está viva otra vez, enfocada en vuestra realidad, pero vosotros no sois conscientes de ese instante intermedio en que no estuvo viva. ¿Qué se ha diseñado para estas experiencias? Que te puedas escaquear, que te puedas ausentar. Aquí se diría que te puedas ir de pellas, pero no te des cuenta. Que te puedas ir de visita a otras dimensiones de conciencia en las que también tienes experiencias, pero ocultándoselo a la mentecita material consciente de esta identidad que tienes aquí. Vuestro sentido de la continuidad, por lo tanto, está basado totalmente en una pulsación sí y otra no de la conciencia. ¿Os queda esto claro? Pregunta Seth. Sí, contesta Rob. Pausa a las 21:25 y sigue Seth. Recordad que esto es una analogía. Así que la palabra instante no debería tomarse muy literalmente. No es que sean instantes de nuestros instantes, un segundo, medio segundo. No, no. Pueden ser mayores, pero es que aquí luego hay una
recomposición de esa experiencia como un continuo, tanto para nosotros como para los demás. Esto es lo que quiere decir Seth. Claro, él es consciente de que esto es bastante increíble para nosotros. O sea, que tenemos ausencias, pero que esto es una analogía y ni siquiera son instantáneas. O sea, que pueden ser más largas, dice Seth, en cierto sentido. Sí. Por consiguiente, existe lo que podríamos llamar el otro lado de la conciencia. El otro lado del velo, dirían Crión o Tobías. Bien, de la misma manera, los átomos y las moléculas existen, pero están muertos o inactivos en vuestro sistema, y luego vivos o activos. Pero vosotros no podéis percibir el instante en que no existen vuestras células, átomos o moléculas. No lo podéis percibir. No, efectivamente no nos damos cuenta. Teniendo en cuenta que vuestros cuerpos y todo vuestro universo está compuesto de átomos y moléculas, os estoy diciendo que la estructura total existe de esta manera. Es decir, que esa es la regla general. Que esto es lo que ocurre en esta dimensión físico-material. Que hay parpadeos, pero se camuflan con una continuidad. Que no siempre estás enfocado aquí. Que tu vida te parece un continuo desde que naces hasta que mueres, pero no es así. Y no es así a nivel general, en toda la dimensión físico-material de este universo espacio-temporal. En otras palabras, la conciencia se enciende y se apaga con un cierto ritmo, igual que, digamos, el ritmo de la respiración. Ya nos va intentando Seth explicar, sin ser demasiado específico, porque no lo podríamos comprender, en términos generales, qué es lo que está ocurriendo. Hay ritmos globales a nivel colectivo, y dentro de ellos una infinidad de variaciones individuales, casi como un metabolismo cósmico. Es decir, entiendo yo de lo que dice Seth, que llega un momento en el que aquí, en estas experiencias físicas, todos los de, por ejemplo, este planeta, Urantia, Tierra, todos decimos, punto muerto, tiempo muerto, se acabó, nos vamos y luego venimos. Y luego infinidad de variaciones individuales. Lo que vosotros llamáis muerte es sencillamente la inserción de una duración más larga de esa pulsación de la que no sois conscientes, una larga pausa en esa otra dimensión, la colindante, por así decirlo. Nos va dando más datos Seth. Es decir, que, claro, cuando te mueres sí que ya, como es un cambio de experiencia, ahí sí te haces consciente de que te has desenfocado de la realidad física. Ahí ya no hay continuo. Pero mientras estás aquí viviendo, para darle verosimilitud, sí que hay como un reprocesamiento de lo que ha ocurrido como un continuo. Y nos hacemos completamente inconscientes de estos parpadeos de la conciencia en los que estamos ausentes de visita turística multidimensional. La muerte del tejido físico es simplemente una parte del proceso de vida tal como la conocéis en vuestro sistema, una parte del proceso de transformación y, como ya sabéis, nueva vida brotará de esos tejidos. Se van muriendo células y se van generando otras. Por eso está lo de las células madre y todo esto, ¿no? La conciencia humana no depende de los tejidos, pero no existe materia física que haya llegado al estado de ser sin intervención de una porción de conciencia. Cada célula, cada molécula, cada átomo, cada partícula subatómica, toda forma física a escala macro o micro tiene conciencia trascendente. Toda.
La filiación está detrás de todo lo fenoménico multidimensional, a todas las escalas y niveles. Siempre, como no puede ser de otra forma, o es que hay cosas independientes de la mente, que no son mente. En realidad solo existe Dios, y Dios es una mente viviente. Y no hay más. ¿Cómo no iba a haber conciencia tras todo fenómeno de percepción en cualquiera de los niveles? Por ejemplo, cuando vuestra conciencia individual ha dejado el cuerpo, en una manera que pronto explicaré, ya la conciencia del personaje principal, de la identidad que somos cada uno. La conciencia simple de átomos y moléculas permanece y no queda anulada. Bueno, de hecho es que en una proyección astral, en una proyección de tu cuerpo emocional y mental fuera del cuerpo físico y unido por el cuerpo energético del cordón de plata, la conciencia celular sigue sosteniendo el funcionamiento fisiológico mientras te ausentas. ¿De acuerdo? Y todos esos tipos de conciencia trascendente, por supuesto, que provienen del tronco del árbol, de donde proviene todo. El tronco del árbol, imaginaos que estuviese plantado cada uno de esos árboles que son la conciencia dentro del sueño de cada soñador, imaginaos que estuviese plantado en esa gran mente viviente que es Dios, ¿de acuerdo? Imaginaos a Dios como una gran esfera y todos los árboles de esa gran esfera que salen de la esfera hacia la subrealidad espaciotemporal, pues cada uno de esos árboles sería un miembro de la filiación, un soñador en términos de un curso de milagros y en esta analogía tan corrientemente utilizada por los textos espirituales que refiere esta subrealidad espaciotemporal como el sueño. Podéis tomar un descanso y luego continuaremos. Le pregunta Robaset, ¿tienes título para la primera parte del libro? No lo tengo todavía. El título que os he dado es para el capítulo 9. Lo ha dicho antes al principio. La experiencia de la muerte. Pero no ha dicho nada sobre el título de la primera parte que había recién acabado con el capítulo 8 y no se lo dijo nunca porque, de hecho, pues estas partes están innominadas. Primera parte, segunda parte, pero sin nombre. Como nos estamos metiendo en materias específicas, titularé los capítulos individualmente. Ahí dice, no os voy a dar títulos de las partes. Con lo cual, ni la primera parte tiene título, ni esta segunda tampoco. 21:40. Jane salió del trance con facilidad. Continuamos a las 21:57. En vuestra situación presente, ¿consideráis arbitrariamente que dependéis de una imagen física dada? ¿Os identificáis a vosotros mismos con vuestro cuerpo? Claro, es que esto es lo que le da verosimilitud a la experiencia. Esto es lo que hace que cuando todos vamos teniendo uso de razón, 4 o 5 años, pues ¿quién soy? Pues yo soy este cuerpo. ¿Quién voy a ser? Pues ahí se consigue la verosimilitud, realizando una identificación con el disfraz sostenedor de la experiencia del personaje dentro del escenario. Ese disfraz sostenedor es el cuerpo físico. Dice Seth que actualmente consideramos arbitrariamente que dependemos de una imagen física dada. Nos identificamos a nosotros mismos con nuestro cuerpo. Como hemos dicho antes, partes de ese cuerpo mueren a lo largo de vuestra vida
y el cuerpo que tenéis ahora no contiene ni una partícula de materia física de las que tenía, digamos, hace 10 años. Bueno, esta renovación celular, pues, como ya hemos comentado, ya es bien conocida por la ciencia. Así que vuestro cuerpo es ahora completamente diferente de como era hace 10 años. El cuerpo que teníais hace 10 años, queridos lectores, está muerto. Sin embargo, no cabe duda de que vosotros no os sentís muertos y sois capaces de leer este libro con esos ojos que están completamente compuestos de materia nueva. Ese proceso sucede tan suavemente que no os dais cuenta. Las pulsaciones que hemos mencionado son tan cortas que vuestra conciencia las pasa por alto alegremente. Las que son cortas. Nos dice antes que las hay, pues, en fin, que lo de un instante o la cortedad o larguedad, por decir con dos palabras, de esas ausencias no es la mejor forma de referirse a ellas, es una analogía, dice. Pero vuestra percepción física no parece ser capaz, física subrayado, de salvar el vacío cuando ocurre el ritmo de pulsación más largo, el de la muerte, el del final de la experiencia física concreta de fulanito de tal, que se va y descansa en paz. Ahí dice Set, vuestra percepción física no parece ser capaz de salvar el vacío cuando ocurre el ritmo de pulsación más largo, el de cambio de vida. Que esto es lo que aquí le llamamos muerte y lo que desde allí es simplemente una pulsación, un desenfoque de esta realidad física más largo. De hecho, estación de destino final y cambio de tren para iniciar un nuevo recorrido. Y ese es el tiempo que vosotros percibís como la muerte, el ritmo de pulsación más largo. Lo que es necesario que conozcáis, por lo tanto, es lo que pasa cuando vuestra conciencia está separada de la realidad física. ¿Qué ocurre cuando no estoy enfocado aquí? Ya sé, venga, que me da igual, que como no me entero, me dan igual las pulsaciones cortitas. Explícanos ya qué sucede cuando morimos. Bueno, decía Seth que nos iba a contar previamente algunas consideraciones aparentemente poco prácticas, porque a nosotros, como no nos damos cuenta de esos parpadeos de la conciencia, nos dan igual. Entonces, vale, pues ya nos has contado, Seth, las cosas poco prácticas. Bueno, igual tiene que seguir contándonos alguna cosa poco práctica. Pero él ya sabía que lo íbamos a considerar poco práctico, porque, oye, es que si bien es una información muy interesante, pero si no me doy cuenta, cuéntame qué ocurre cuando me muero. Bien. Este proceso sucede tan suavemente que no os dais cuenta. Bueno, empiezo a leer mucho más arriba. Estábamos un poquito más abajo. Y ese es el tiempo que vosotros percibís como la muerte. Lo que es necesario que conozcáis, repetimos ya esta que nos habíamos quedado, por lo tanto, es lo que pasa cuando vuestra conciencia está separada de la realidad física y cuando momentáneamente parece que no tiene una imagen que ponerse. Claro. Fin de trayecto. Estación de destino. Cambias de tren. Mientras no hay tren. Imaginaos que el tren es el cuerpo físico. Mientras no hay tren. Estás andando por el andén preparándote para coger otro tren. En la práctica no hay una sola respuesta, ya que cada uno de vosotros es un individuo distinto. Ya. Bueno, ¿y qué pasa con la muerte? Pues ya empieza a contestar Seth. No hay una respuesta válida para todos, porque cada conciencia es diferente. Cada conciencia tiene un bagaje previo de experiencias totalmente diferente a cualquier otra. Cada conciencia está en un nivel de evolución. Cada conciencia tiene un tipo de personalidad y un estilo
de actitud y reactivo frente a la experiencia diferente de cualquier otra. Hay muchas explicaciones de por qué cada uno de nosotros es diferente, pero la que nos da el libro de Urantia es muy sencilla. Dios no hace copias. No hace copias. Le otorga una personalidad diferente a cada uno de los seres vivos, de todas las dimensiones del sueño. Diferente, no hay dos iguales. Ya sean potencia, plantas y animales, ya sea consolidada. Especies ya suficientemente inteligentes como para realizar una progresión voluntaria y consciente. No hay dos personalidades iguales. Por eso, no hay, cada uno de vosotros es un individuo distinto. Cada uno. No hay copias. Hablando en general, por supuesto que existe una respuesta que abarca los principales aspectos de esta experiencia. Sí, no sucede exactamente lo mismo a todo el mundo, pero sí suceden muchas cosas que son las mismas en términos generales, y vamos a ver cuáles son. Pero el tipo de muerte tiene mucho que ver con la experiencia por la que pasa la conciencia. Primera variante, el tipo de muerte. También influye, segunda variante, el desarrollo de la conciencia en sí misma, el nivel de desarrollo que tenga. Y 3, y el conjunto de sus métodos característicos para manejar la experiencia. Tipo de personalidad, estilo propio de actitud y reacción frente a lo que ocurre. Vuestras creencias respecto a la naturaleza de la realidad alterarán en gran medida vuestras experiencias. Bingo. Claro, siempre es lo mismo. Las creencias. Siempre es lo mismo. Ya que las interpretaréis de acuerdo con vuestra información previa, vuestros conocimientos, al igual que ahora interpretáis la vida diaria de acuerdo con vuestras creencias de lo que es o no posible. Pues lo mismo cuando te mueres. Cuando te mueres, no hay algo que le ocurre estándar a todos. Cada uno, en función de sus creencias, de su tipo de personalidad, de su nivel de desarrollo, pues le pasan unas cosas diferentes porque interpreta lo que está ocurriendo de una forma diferente. O sea que la muerte es un fenómeno estrictamente individualizado. Vuestra conciencia puede abandonar vuestro cuerpo despacio o deprisa, dependiendo de distintas variantes. Ya empieza con esa primera causa de variabilidad de las experiencias. A ver cómo se ha producido la muerte. Pausa a las 22:11. En muchos casos de senilidad, por ejemplo, cuando la persona mayor ya no rige, las partes de la personalidad que están muy organizadas ya han abandonado el cuerpo y afrontan las nuevas circunstancias. Una persona que ya está muy senil, que ya está más ausente que presente, es que porciones de esa conciencia ya están por ahí preparándose para cuando haya un desembarco definitivo, completo, de fin de trayecto y cambio de tren. Ya están anticipando y preparando ciertas labores. El miedo a la muerte puede causar un pánico psicológico tal que debido al sentido de autoconservación y defensa bajáis el nivel de conciencia hasta llegar al estado de coma, del que necesitáis algún tiempo para recobraros. Algunas veces los estados de coma son autoinducidos debido al miedo que se tiene a la muerte. La creencia en las llamas del infierno puede causaros alucinaciones sobre las condiciones del averno. Pues el que crea que hay infierno y crea que ha sido muy malo y que va al infierno y que se ha pasado la vida repitiendo yo voy al infierno, ya como asumiendo que no cabe otra posibilidad, pues va a tener alucinaciones
en las que va a imaginarse el infierno. La creencia en un cielo estereotipado, pues el cielo como una explanada de césped que se pierde en el horizonte y jardines y, en fin, pues lo que creas tú que es el cielo. También puede dar como resultado una alucinación sobre las condiciones del cielo. Siempre creáis vuestra realidad. De hecho, en Ramta hay una descripción de dónde vas cuando te mueres con el quinto nivel de consciencia, que vas al quinto plano de la dimensión colindante, que le llaman el cielo, porque, bueno, pues es un lugar según tú crees que es el cielo, ¿no? Te mueres con un quinto nivel de conciencia en el que ya eres consciente de que no hay cielo ni infierno y que tú pues vas a un lugar maravilloso. Y entonces cada uno se imagina el lugar maravilloso de una forma y de esa forma es como cada uno se lo imagina. Porque siempre creáis vuestra realidad de acuerdo con vuestras creencias y expectativas. Dice a continuación, siempre creáis vuestra realidad de acuerdo con vuestras creencias y expectativas. La realidad no solamente físico-material, todas las multidimensionales y en la dimensión colindante también. Tal es la naturaleza de la conciencia en cualquier realidad que se encuentre, en cualquier dimensión que se encuentre. Pero os aseguro que esas alucinaciones son temporales. Pues igual que estas. Todo es temporal, mientras haya tiempo. Nada dura para siempre dentro del sueño espacio-temporal, porque es temporal. Sí, la vida, la conciencia, desplegándose infinitamente para la exploración de las infinitas posibilidades. La conciencia debe usar sus talentos. Hay que avanzar, hay que evolucionar, hay que ir utilizando las capacidades y herramientas que vas adquiriendo con el aprendizaje. El aburrimiento y el estancamiento de un cielo estereotipado no contentarán a una afanada conciencia durante mucho tiempo. Hay un capítulo en Ramta en el que nos describe una persona que, en fin, se muere con un elevado nivel de conciencia, se va al quinto plano de la otra dimensión, que es al que le llaman el cielo, y bueno, pues ahí está maravillado hasta que un buen día, pues dice, ¿pero dónde está Dios? Que no le veo. Le voy a ver. Y entonces aparece un guía y le dice, es que no acaba aquí la cosa. Esto está muy bien, pero si quieres seguir avanzando y ver a Dios, pues vas a tener que espabilar. Y esa persona dice, pues efectivamente, es que yo quiero ver a Dios. Y entonces ya pues le empiezan a explicar que tiene que empezar a programar, a elegir, después de haber revisado su vida anterior, a elegir qué va a hacer después, que puede hacer lo que quiera, libre albedrío funciona siempre, aunque frecuentemente se toman algunas decisiones concretas, pues por ejemplo, frecuentemente se toma la decisión de volver aquí en este planeta Tierra. Nos lo han explicado muchas veces sin explicar por qué. O nos han empezado a insinuar por qué se vuelve a este planeta Tierra, porque es un planeta especial. Es un subescenario especial del sueño, por muchas razones. Y entonces, frecuentemente tomáis la decisión de volver aquí y fabricar otra experiencia física aquí. Pero podéis fabricar otra experiencia física en cualquier otro lado, en cualquier punto del espacio-tiempo. No hay límite. De hecho, en otras ramitas lo estáis haciendo. Y en otras ramas pequeñas, medianas y gordas. Es que el soñador tiene la conciencia fragmentada en una cuasi infinidad de experiencias. Pero claro, cada una, pues, cada hojita primero toma conciencia de la ramita y luego de la rama pequeña y así, entonces no eres consciente de todas las experiencias. Eso sucede a nivel de la mente del soñador.
arriba, por decirlo de alguna forma. O muy adentro, se podría decir, o muy microscópico, o con otro nivel de vibración. Bueno. La conciencia debe usar sus talentos. El aburrimiento y el estancamiento de un cielo estereotipado no contentarán a una afanada conciencia durante mucho tiempo. Por cierto, ese ejemplo del que estábamos hablando antes, que dice Ramta, luego resulta que era el que después, en la siguiente vida elegida en la Tierra, fue Buda. Hay maestros que explican estas condiciones y circunstancias. Así pues, no se os deja solos en medio de un laberinto de alucinaciones. Estás en el cielo alucinando con lo que crees que es el cielo, pero hay un momento en que dices, bueno, ¿esto es todo? No, yo quiero más. Esto es precioso, es una vida maravillosa en la que tengo todo lo que quiero, lo requiero inmediatamente, pero quiero más. Y entonces, pues baja un guía, baja un maestro y te cuenta. Bien, pues vamos a empezar a planificar más. Pues mira, tienes que completar, después de hacer la revisión de tu vida, te das cuenta de que tienes que completar aprendizajes. ¿Cómo los vas a completar? ¿Qué quieres? ¿Volver al físico material? ¿Volver a la Tierra? ¿Irte a otra dimensión? ¿Irte a otro punto del espacio-tiempo? ¿Qué quieres hacer? Lo que quieras. Bueno, pues ahí te van aconsejando y te van guiando. 22:20. Os encontraréis. Perdón. Hay una frase anterior. Puede que no os deis cuenta inmediatamente de que estáis físicamente muertos. De hecho, nos dice muchos textos, nos dicen que esto ocurre muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Sobre todo en puntos del escenario donde la conciencia colectiva es baja. Y entonces, pues te mueres y no sabes que te has muerto. Estás muy confuso, muy inconsciente todavía y no sabes que te has muerto. No te das cuenta inmediatamente de que estás físicamente muerto. Bueno, de hecho, es que te quedas en el bajo astral, que se le dice a, a cuando les vemos a los de la dimensión colindante, porque, bueno, pues están bastante densificados y se les puede ver, y están pues por ahí sin saber ni dónde están, ni quién son, zombificados, y en fin. Algunos incluso, pues, igual que hacían en vida, fastidiando un poquito. Pero bueno, eso es lo que ocurre. 22:20, ahora sí. Os encontraréis con que tenéis otra forma. Está describiendo ahora mismo el cuerpo emocional. Será una imagen que os parecerá bastante física. Totalmente, porque de hecho es el molde de la imagen física. Es decir, cada vez que se formula una planificación de experiencia física, primero se diseña el cuerpo emocional, que luego es el que genera el cuerpo físico. Con lo cual, el cuerpo físico parte de un previo diseño que es el cuerpo emocional en cada una de las experiencias. Os encontraréis con que tenéis otra forma. Será una imagen que os parecerá bastante física, siempre que no tratéis de manipular con ella dentro del sistema físico, en cuyo caso las diferencias entre ella y el cuerpo físico resultarán obvias. Vas a tocar algo físico y lo atraviesas. No puedes. Estás en una frecuencia vibratoria, la del cuerpo emocional, en una horquilla diferente del rango de frecuencias de la dimensión físico-material. Estás en la físico-morontial. Entonces, es 1000 veces menos densa que la físico-material. Entonces, atraviesas. Estás compuesto por 1000 veces menos átomos y partículas subatómicas que en la experiencia física, que estás más densificado. Y la vibración es más elevada, porque corresponde a un cuerpo emocional, no a un cuerpo tan densificado como el físico. Entonces, no tocas las cosas, ahí te das cuenta, si intentas manipular con ella dentro del sistema físico, que algo pasa, algo raro ocurre porque no agarro el ratón, no logro, no, y además te das cuenta de que atraviesas paredes, etcétera, etcétera, lo ves todo en negativo, o sea, es muy diferente.
es muy poco diferente y muy diferente a la vez. Hay cosas muy diferentes y otras no tanto. Si creéis firmemente que vuestra conciencia es producto del cuerpo físico, trataréis de agarraros a él. Te mueres pensando que eres un cuerpo, entonces no me quiero morir, soy un cuerpo, entonces, ¿dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Y entonces tratas de seguir con tu vida normal. De todas formas, hay una serie de personalidades, una guardia de honor, por así decirlo, que están siempre preparadas para prestar ayuda y asistencia. Principalmente pues tus guías, que lo tienen como misión encargada. Y luego además pues te pueden echar una mano eventualmente pues muchos otros seres que circunstancialmente tienen esas misiones o algo que ver contigo o una afinidad por amistad de varias vidas. En fin, hay muchas razones por las cuales se puede formar parte de esa guardia de honor que ayuda a los que recién se mueren y no saben ni dónde están. Bien, esta guardia de honor está formada por personas tanto vivas como muertas. ¿Cómo? ¿Cómo que personas vivas? Claro, por la noche haciendo un viaje astral, en misión de ayuda, que luego no te acuerdas. Pero sí, las personas de más desarrollo espiritual, de un nivel de conciencia más avanzado, a partir de un determinado nivel de conciencia, se realizan estas ayudas por las noches. Te vas para ayudar, claro, sales para te llevan a misiones de ayuda para que vayas conociendo, aunque luego aquí te despiertas por la mañana y no te acuerdas de nada, pero eso ocurre. Aquellas personas que viven en vuestro sistema de realidad cumplen con estas actividades en experiencias fuera del cuerpo mientras el cuerpo físico duerme. Conocen la proyección de la conciencia y las sensaciones que esto acarrea y ayudan a orientarse a aquellos que no van a volver al cuerpo físico. Son ayudas que se prestan. Y de paso, pues tú te entrenas porque estás empezando estás no perdiendo el contacto con la otra dimensión a la que vas después. Entonces, claro, cuanto más consciente hagas esto en tu mentecita material, menos confusión vas a tener cuando te mueres. Cuanto más información tengas de todo esto y le des validez y sientas que es cierta, y cuanto más experiencias tengas referentes a la frontera con la dimensión colindante, más consciente vas a ser de lo que ocurre después, más familiarizado vas a estar, menos confuso vas a estar, te puedes ahorrar hasta decenas de años de confusión, lo cual no es baladí, por eso es muy interesante empezar a familiarizarse con la dimensión colindante. Y luego además, pues, en fin, pues puedes realizar ministerio de ayuda, cosa que siempre es muy satisfactorio. 22-26. Estas personas sirven de gran ayuda porque todavía están involucradas en la realidad física. Claro, por las noches se van de turismo dimensional y a veces en misiones de ayuda, pero por el día siguen, están vivas. Y tienen una comprensión más directa de los sentimientos y emociones implícitos en vuestro final. ¿Por qué? Porque cuando llevas ya un tiempo en la otra dimensión, muerto aquí y allí, pues ya te olvidas un poco, no es tan nítido para ti que se siente estando aquí. Entonces, bueno, pues si eres una persona que está aquí y por las noches vas a hacer esas misiones de ayuda, tienes más psicología para poder echarle una mano a la persona que se muere, porque comprendes mejor el tránsito que está realizando emocional, comprendes mejor en qué se basa su confusión. Es posible que estas personas no recuerden sus actividades nocturnas, de hecho es la regla, no recordarlo. Luego puede ser que lo recuerdes en forma de sueños oníricos. Y puede ser que seas completamente lúcido de lo que ha ocurrido. Véase Waldo Vieira, por ejemplo. Casos excepcionales.
Las experiencias de proyección de conciencia y el conocimiento de la movilidad de la conciencia son, pues, muy convenientes para la preparación de la muerte. Aquí ya lo dice Seth expresamente. Son muy convenientes. Voy a hacer publireportaje de una serie que le he llamado Espiritualidad y Evolución Conciencial, en la cual bueno, pues se tratan todas estas cuestiones ya muy específicamente, de la mano del extraordinario, ya en la otra dimensión, profesor Waldo Vieira. Podéis experimentar por adelantado, por así decirlo, el entorno que encontraréis después de la muerte y conocer sus condiciones. Claro, te vas familiarizando. Y cuando después de familiarizarte te mueres, pues dices, ah, pues ya sé qué ocurre, ya estoy aquí, ya sé qué es esto. Y vas a donde tienes que ir inmediatamente. No te quedas confuso y zombificado, que puede durar décadas, incluso cientos de años. Por cierto, esta no es necesariamente una tarea sombría, la de realizar una proyección fuera del cuerpo. No. Como tampoco son nada sombríos los entornos que hay después de la muerte. No. Ya nos lo dice Waldo, que recuerda todas las proyecciones, que bueno, pues, hay entornos sombríos, pues depende de a dónde vayas y qué nivel de conciencia hay allí, y hay entornos extraordinariamente bonitos, evocadores y pacíficos y elevados. Por el contrario, son mucho más intensos y alegres que la realidad que conocéis. Simplemente estaréis aprendiendo a operar en un nuevo entorno en el que se aplican nuevas leyes, las del diseño físico-morontial en vez de físico-material. Y esas leyes son mucho menos restrictivas que las físicas con que operáis ahora. Muchísimo menos. De hecho, pues allí el tiempo afecta de manera diferente, allí el cuerpo emocional con el que te desenvuelves como vehículo, pues se traslada con la intención, puede volar, puede desaparecer de un sitio y aparecer en otro, siempre que aceptes esa nueva realidad, claro. Si te mueres y estás muerto de miedo pensando que quieres seguir siendo un cuerpo físico, pues lo que estás es, pues eso, zombificado. Pero es mucho menos limitado y restrictivo. Bueno, la visión es muy diferente, el oído es muy diferente, hay telepatía, por supuesto, se acabaron los pensamientos privados allí. Ahí todo lo que estés pensando y sintiendo se sabe absoluta e inmediatamente con una precisión total por cualquiera que se enfoque a ver qué está ocurriendo contigo. Entonces, bueno, pues eso es lo que ocurre. Mucho menos limitado, con otras leyes. En otras palabras, deberéis aprender a entender y usar nuevas libertades, menos restricciones limitativas en la mentalidad, que se manifiestan en todas las áreas de la experiencia. Pero incluso estas experiencias variarán para cada uno. Y este es además un estado de transformación, ya que muchos continuarán con otras vidas físicas. La mayoría, es muy frecuente, hasta que solucionen todos los aprendizajes que se tiene que realizar en un entorno físico material. Por ejemplo, el control de las emociones. Si tú no controlas tus emociones, en la dimensión colindante, morontial o astral, eres fastidioso. Eres difícil de convivir contigo, porque las emociones allí forman morfopensenes, forman inmediatamente formas. Y entonces, pues hay un protocolo, hay unas reglas de convivencia.
y es que controles tus emociones, porque, en fin, pueden ser muy molestas, porque no es como aquí que se quedan en una mayor parte internas al cuerpo físico, saliendo otra parte, pero no siendo conscientemente percibida habitualmente. Pero en el entorno astral las emociones, bueno, pues pueden ser mucho más influyentes en la experiencia vital que aquí. Para ti y para los demás. Se multiplica el efecto emocional. Pues estás en un cuerpo emocional. No tienes ya el baluarte del cuerpo físico que te proteja en ese aspecto. Y entonces, bueno, pues decíamos que puede ser que sigas programando vidas físicas, pues porque te quedan aprendizajes en este entorno que realizar. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, controlar más las emociones. Es decir, alcanzar un mayor estado de paz, dicha y gozo profundo, estable y duradero. Y de esa forma, pues ya puedes interactuar mucho mejor luego en el otro. Uno de los aspectos, de los muchísimos que puede haber para volver a elegir una vida física. Pero incluso estas experiencias variarán, y este es además un estado de transformación, ya que muchos continuarán con otras vías físicas. Otros existirán y desarrollarán sus capacidades en otros sistemas de realidades completamente distintos. Y por lo tanto permanecerán durante un tiempo en ese estado intermedio. Del tiempo lineal físico-material, pues vuelves a aparecer 300 años más tarde. ¿Por qué? Porque has estado haciendo otras cosas. O puedes volver a aparecer enseguida, porque no haces otras cosas. Has revisado, elegido y planificado rápidamente y vuelves. En 10 años. Y otro, sin embargo, pues está por ahí mucho tiempo. Ahora podéis tomaros vuestro descanso. De 22:35 a 22:48. Continúa. Un poco divertido, explica Rob. Bien, a aquellos de vosotros que sois perezosos, no puedo ofreceros esperanza alguna. La muerte no os va a ofrecer un eterno lugar de descanso. Podéis descansar, si eso es lo que deseáis, durante un periodo. Aún así, no solo debéis usar vuestras capacidades después de la muerte, sino que deberéis dar la cara por aquellas que no usasteis durante vuestra existencia anterior. La revisión de la vida inmediatamente anterior es el equivalente a lo que aquí se ha interpretado como el juicio final, pero es un juicio que haces tú de tu vida. Y ahí es donde te das cuenta, ayudado por los maestros y los guías. Tú realizas claramente, te representas con nitidez después de haber realizado esa revisión, que no utilizaste algunas de las capacidades que podías haber utilizado ya, que estaban a tu disposición según tu nivel de desarrollo previo al empezar la vida, pero no las utilizasteis. Tienes que dar la cara por ellas, dice Seth. Ahora tienes que darte cuenta de que pudiste haberse utilizado y no las utilizaste. Y esto implica el qué, planificar otra vida a ver si caes en esa siguiente de que tienes que utilizarlas para poder realizar los aprendizajes que te restan. Las capacidades son para realizar aprendizajes. Aquellos de vosotros que creéis en la vida después de la muerte, encontraréis que os acostumbráis más fácilmente a las nuevas circunstancias. Aquellos de vosotros que no tenéis esa fe, podéis obtenerla de una manera diferente, que no pensáis que haya vida después de la muerte. Podéis obtener esa fe de una manera diferente, siguiendo los ejercicios que os daré más tarde en este libro. Empezar a familiarizarse con el entorno colindante. Es importante.
Estos ejercicios, ellos os permitirán aumentar vuestra percepción de esas otras capas de la realidad si sois persistentes y resueltos y tenéis ilusión en sentido de motivación. La conciencia que conocéis vosotros, subrayado conocéis vosotros, está acostumbrada a estos breves vacíos de no existencia física que hemos mencionado anteriormente. Es decir, que la mentecita material, en una capa inconsciente cercana, está acostumbrada a estas ausencias, a estos breves vacíos de no existencia física. Plenamente consciente no, porque no se da cuenta, pero inconsciente cercano sí. Los periodos más largos la desorientan en distintos grados. Cuando estás, por eso decía Seth en el capítulo anterior, no durmáis 8 o 9 horas. Porque estar demasiado ausente, demasiado tiempo ausente por las noches mientras dormís de turismo dimensional, eso os puede traer confusión. Los periodos más largos desorientan a la conciencia en distintos grados, pero no son infrecuentes. Cuando el cuerpo físico duerme, la conciencia abandona a menudo el sistema físico durante periodos de tiempo bastante largos, hablando en vuestros términos, horas. Pero debido a que la conciencia no está en el estado físico normal despierto, no se da cuenta de estos vacíos y está relativamente despreocupada al respecto. La mentecita material, la consciencia de vigilia, luego no se acuerda. Entonces, bueno, pues está despreocupada al respecto. Bueno, llevamos hora y 10 minutos. Esta sesión 535 es más larga y yo hoy no tengo tiempo de acabarla. Vamos a dejarlo en esta pausa del minuto 22:50 de la sesión de Jane y Rob, y en la siguiente sesión terminaremos, en la siguiente sesión nuestra, terminaremos la 535 de Jane y Rob y pasaremos y veremos la 536, me imagino que entera. Y sin más preámbulo, eso lo digo al principio. Y sin más que decir hoy, lo dejamos hasta la siguiente sesión en este punto 22:50 de la página 165. Prospector.